Ante todo, muy buenas tardes. Soy el alumno Eric Alberto Agüero Martínez. Hoy voy a presentar el tema de tubos de PVC como medio de conducción de agua. Este trabajo de investigación que hemos realizado tiene como un objetivo principal brindar información sobre el policloruro de vinilo, el PVC, como material plástico utilizado en la fabricación de tuberías o conexiones para la conducción de aguas en edificaciones. Intentaremos señalar las definiciones, el proceso de producción de que sigue, sus principales propiedades, cómo se comercializa, la normatividad técnica peruana y las internacionales que hemos tomado en cuenta. Una pequeña introducción sobre el tema es el ámbito de la construcción de edificaciones inmobiliarias en el Perú ha ido desarrollándose de manera significativa gracias a este material, ya que con ello la necesidad de buscar los materiales más óptimos siempre teniendo en cuenta los precios, hemos tenido en cuenta los precios y que cumplan la necesidad que se le asigne en el proyecto. Para esto, la innovación y el uso plástico han supuesto un gran alivio en el manejo de este material. Sin olvidar que también nosotros vemos de la calidad, el propósito y las especificaciones establecidas para muchos profesionales de construcción. Existen diferentes tipos de materiales utilizados en la fabricación de estos. Principalmente que hemos tomado en cuenta es el PVC. Una breve historia es el descubrimiento de PVC en Alemania fue de manera causal, pero tuvo que transcurrir 100 años para que recién el científico estadounidense pueda ver el potencial real de este material. En el año 1835, el químico Justus Bond y su estudiante Henry Victor descubrieron el monómero del cloruro de vinilo. Como el químico no le vio ninguna importancia, le dio permiso a su alumno Henry para que pueda ensayar con este. Luego mediante la polimerización, transformó el cloruro de vinilo y se le considera como el primer creador de PVC. En un principio, como el material no le veía ningún uso, fue olvidado. Luego, de unos años, Alemania retomó el interés del material, logrando producir PVC rígido. Luego, el químico americano Waldo, en 1933, quien logró transformar este material gelatinoso, muy poco valorado en un tejido aislante, resistente al agua y con muy buenas propiedades mecánicas. Finalmente, el producto PVC se le vio el potencial que guardaba y empezaron los primeros usos. Antes había tubos de fierro o de hierro que tomaron en cuenta este material, ya que era mejor que el de hierro, ya que podía haber enfermedades. Como objetivos generales ya mencionado es brindar información sobre el PVC. Algunos temas objetivos específicos es explicar las propiedades de señalar los diferentes derivados de este material que se encuentran en el mercado, mostrar el proceso de fabricación y comercialización, las normatividades que hemos visto sobre el PVC y algunas definiciones del PVC es el producto de polimerización del monómero del cloruro de vinilo. El PVC, como todo producto termoplástico, se endurece con el frío y se ablanda con el calor. Por esto es que es una buena ayuda para los albañiles, que siempre les ayuda a adaptar a cualquier tipo de tubo, ya sea un poco más grande o puedan también doblarlo, ya que en algunos casos es incómodo colocar en las paredes. Este material es ligero, inerte y completamente inicuo, resistente al fuego, no propaga la llama, impermeable, es un aislante térmico, eléctrico y acústico, resistente a la intemperie. Un material económico en cuanto a su relación a calidad y precio, fácil de transportar y reciclable. Algunas fortalezas de este material es que es económico. Todos los materiales PVC son reciclables, fuerte y ligero, resistente a ambientes agresivos, características de procedimientos fáciles para obtener las aplicaciones deseadas del producto final. Oportunidades debido a la pandemia que está actualmente, ha tenido una mayor demanda. Algunas debilidades de esto es que algunos elementos de este material son cancerígenos. Algunas amenazas son que los problemas ambientales, los desechos en el momento de producir este material, tienen demasiado peligro en los bosques o todo eso. Hay clasificación por su método de producción, en suspensión, en emulsión, en masa, también en solución. Por su peso molecular, también hay en alto, en medio y en bajo. Por el tipo de monómeros que lo forman son homopolímeros, también los copolímeros, que es la que hay de mayor flexibilidad y mayor procesabilidad. El post-colorado, ahí es donde obtenemos el CPV, ese policloruro de vinilo clorado, donde se va aumentando el 10% del cloro,
presente en las moléculas de la resina. Se utiliza en la fabricación de conexiones y tuberías de transportar agua caliente. Por su formulación es rígido, hay de rígido y flexible. En este está el PVC. Los tipos de tubería en el mercado de tipo la tubería de PVC, que son los termoplásticos que hemos estado hablando. La tubería de CPVC, que es más usada en constante de aguas calientes. Las tuberías de PE o polietileno son material plástico utilizado en el sistema industrial. Las tuberías PEX soportan unas temperaturas muy altas, por ese motivo son las más comunes en las instalaciones de las calderas y sistemas termoeléctricos en los que los materiales deben soportar altas temperaturas. Tuberías PE son gruesas y de color negro. Es muy normal verlas en las instalaciones de los edificios como medios para drenar o suministrar agua. Acrilonitrilo, butadieno, estireno o el ABS más conocido. Este tipo de tubería está hecho de plástico negro. Este material es poroso, con baja resistencia, la cual a su vez hace que su costo de producción también se reduzca. Por lo general son usados en desagües, en pilas de ventilación, pues estas son una abertura para que así el aire pueda escapar por el techo, y los desagües tienen poca presión y este material es gran utilidad a un muy costo reducido. Como propiedades sensoriales del polivinilo se aprecian que sus colores van en tonalidades grises a blancas, que es inodoro, insípido, inocuo, sus bases son lisas. Sus propiedades físico-químicas están en que es un material opaco, proporciona resistencia al desgaste, al impacto y a la corrosión, una capacidad aislante, su baja conductividad térmica, que es un material termoplástico, puede postclorarse. En sus propiedades mecánicas se aprecia su gran durabilidad, su resistencia, su livianez, su resistencia mecánica, su tenacidad, su versatilidad y su estabilidad dimensional. En sus propiedades no mecánicas se ve que su forma de partícula es semejante a una esfera, de una gran facilidad de absorber plastificantes en cuanto su porosidad es de mayor nivel. También que su peso molecular al disminuirse se puede procesar en temperaturas más fácilmente alcanzables, y cuando esta aumenta la estabilidad térmica del producto es mayor y su gravedad específica se puede cambiar agregando cargas o plastificantes. En sus propiedades tecnológicas están que es un material muy blando y maleable y a la vez muy dúctil. En sus propiedades ecológicas está aquí en su proceso de fabricación se produce menos CO2 y se requiere menos energía, dando también un material que es fácilmente reciclable, el cual se puede utilizar muchas veces. En el proceso de producción del PVC, comienza como un subproducto al procesamiento del cloro alcalino de la sal combinado con el etileno, formando el dicloruro de etileno. Este se deshidrata, se calienta y se obtiene así el monómero de clorovinilo, pero para darle un punto más estable, lo que se hace es buscar convertirlo en una cadena de monómeros, en un polímero. Así es como que se llega a un reactor de alta presión para formar así este policloruro. Los fabricantes de juegos de producir esta resina les envían instalaciones de producción más avanzadas para la especificación de sus propiedades finales, tales como los sistemas de industrias Corsan. Y al final, este se producen en materias variantes como PVC solo, el CPVC, el polietileno reticulado, entre otros. El PVC también se puede enviar aglomerados a los fabricantes de PVC para que estos le den modelados a los productos de PVC determinados. En el proceso de fabricación de tuberías, cuando ya está toda la resina ya conseguida, lo que se hace es que esta se calienta para que sea más fácil de modelar. Se producen cortes en aproximadamente 6 metros. Se le da una orientación molecular a las tuberías, además que se hace un calentamiento para homogenizar la superficie de este producto. Después se le requiere el proceso de expansión para su posterior almacenamiento. En la comercialización para la distribución de tuberías PVC vemos que la gran mayoría del mercado es copado por el mercado asiático. Y dentro de gran parte del mercado asiático, China ocupa un 16% de este. Y ahora el resto en el continente americano, Estados Unidos ocupa un 65% y países como Brasil llegan a tasas de porcentaje de un 11%, Colombia un 4% y México en un 6%, y el resto de los países americanos un 8%. Ahora, en el caso específico de Perú, podemos ver que se usa en un 58% en construcciones, un 17% en envases y embalajes,
un 4% en automóviles, un 4% en usos eléctricos, un 4% en mobiliarios y un 13% en otros. Y aparte que las aplicaciones para corta duración son un 24% de los productos usados y un 76% para aplicaciones de larga duración. Las aplicaciones técnicas del PVC, de un tubo de presión de PVC de media pulgada que presenta color blanco, longitud de 6 metros, aplicado para instalaciones hidráulicas como duchas, lavaplatos, lavadoras, en un almacenamiento de los tubos de almacenarse, teniendo en cuenta que su longitud estén soportados por un nivel. Ahora, su normatividad del PVC en sistemas hidráulicos. Las normas nacionales son grandes, son una gran cantidad de ISOs que uno puede apreciar, pero dentro de ellos vemos el ISO 16422, que por ejemplo nos habla de tubos y uniones de policloruro de vinilo no plastificado orientado para conducción de agua y presión, en el cual se establecen las características generales de los tubos y uniones de policloruro de vinilo no plástico orientado para sistemas de tuberías, enterrados o aéreos para el abastecimiento y la distribución de agua, los cuales no deben estar expuestos a radiación solar directa. Y son para sistemas de saneamiento con presión y los sistemas de riego. Aparte de eso, también hay una gran cantidad de normatividad de tipo internacional. Por ejemplo, podemos apreciar un segundo título de la sistema de tuberías de plástico para alcantarilla y drenaje subterráneo sin presión, en este caso, sistema de tuberías de paredes estructuradas de policloruro de vinilo, polipropileno, polietileno, entre otras variantes, para accesorios y sistemas en edificación de materiales de criterios de rendimiento para tuberías. En el documento se especifican calificaciones y requisitos para tuberías de accesorios de sistemas basados en el policloruro de vinilo no plastificado, que se pueden usar en sistemas de tuberías de paredes, sino para utilizados para las aplicaciones de alcantarillado y drenaje subterráneo sin presión, y además que conlleva diferentes notas que dan mayor aclaraciones y apreciaciones de lo que se va a hacer frente a la normatividad de este producto. Habiendo una gran cantidad de maestras normativas, uno puede tener mayor confianza en el gran nivel de profesionalismo que tienen los productores y además las entidades reguladoras para el manejo y la aplicación totalmente correcta de este producto. Con respecto al tema que hemos abordado con mi grupo, que son los tubos PVC como un medio de conducción de agua, una de las conclusiones sería que eh, los tubos PVC tienen una característica de que siempre deben adaptarse al tipo de flujo y fluidez que van a transportar, ya que al presentar cada uno una característica lo vuelve especial, como existe un tubo para transportar agua fría o un tubo para transportar agua caliente. Una de las recomendaciones que les podría brindar sería que al trabajar con tubos PVC siempre hay que tratarlos con mucho cuidado, ya que son muy susceptibles a los golpes. Y además se podría decir que no hay que exponerlos mucho tiempo al sol, ya que estos perderían su resistencia con los rayos ultravioletas. Con el que se fabrica una tubería determina las propiedades de esta, como pueden ser ductilidad, durabilidad, fuerza, resistencia a la corrosión, etc. A un grado mayor del material permite tener tuberías menos pesadas, más resistentes, pero a la vez más costosas. Los ingenieros a cargo deben realizar el correcto balance costo-beneficio para su selección. Por esta razón, las tuberías de PVC son una de las más solicitadas en el mercado inmobiliario. Además, se recomienda no bombearlas no mayor a una temperatura de 60 grados por ser un material termoplástico. Otra de las conclusiones a las que se llegó fue que tanto los códigos, las normas o las guías de diseño deben escogerse de acuerdo con las especificaciones y requerimientos de cada obra civil, y estas deben seguirse escrupulosamente. Estas dependen de las necesidades técnicas o del lugar donde se encuentren o de la legislación a la que esté sujeto. Como se mencionó anteriormente, la normatividad variará de acuerdo al país donde se realice el proyecto o la obra civil. Otra posible recomendación es que antes de proceder con el diseño de la obra civil se debe de contar necesariamente con la información topográfica e hidrológica de la zona donde se realizará dicho proyecto. Asimismo, con la movilización del personal hasta la misma zona para observar las características del terreno y de las estructuras, que tienen relación tanto directa como indirecta del proyecto a realizar.
Como conclusión, puedo decir que los códigos, normas, guías de diseño deben escogerse de acuerdo con las especificaciones y requerimientos de cada proyecto y seguirse escrupulosamente. Depende de la necesidad técnica, en el lugar donde se encuentren y de la legislación a la que esté sujeto este. Con recomendación, inspeccionar el terreno antes de establecer la ruta para poder prever las posibles complicaciones que se puedan desarrollar. Última conclusión, el PVC es peligroso en cuestión de producción, pero viendo el material en la parte constructiva es muy segura. Por último, también hay recomendaciones: mantener la velocidad del flujo dentro del rango permisible para minimizar los problemas de erosión y corrosión de la tubería, ya que de acuerdo a las propiedades del fluido transportado, las características de la tubería y las condiciones ambientales deben determinar el sistema anticorrosión adecuado.